Fue un reinado de terror que convirtió el sueño californiano en una pesadilla asfixiante, un periodo en el que la oscuridad de la noche se convirtió en un ser vivo que perseguía a inocentes sin piedad ni discriminación. A mediados de la década de 1980, el Estado Dorado estaba paralizado por un depredador que no seguía las reglas establecidas de la criminalidad. Un hombre que atacaba con una aleatoriedad tan caótica que parecía menos un ser humano y más un fantasma surgido de lo más profundo del infierno. Era un asesino que no solo se llevaba vidas, sino que las consumía, dejando tras de sí un rastro de devastación que destrozaba la santidad del hogar y la seguridad de la comunidad. Antes de que el mundo conociera su nombre, ya conocían su obra, un tapiz de violencia que desafiaba la lógica y desconcertaba a las fuerzas del orden, creando un clima de histeria donde una puerta cerrada no ofrecía consuelo y una sombra en la ventana podía significar el fin de todo. Esta es la historia de un hombre cuya existencia misma fue testimonio del fracaso de la crianza y del triunfo de un mal caótico e inherente que creció sin control hasta estallar en las calles de Los Ángeles. La historia de Richard Ramírez comienza en la modesta ciudad fronteriza de El Paso, Texas, el 29 de febrero de 1960, cuando nació como Ricardo Leiva Muñoz Ramírez. Desde el principio, parecía que su vida estaba destinada al caos, una trayectoria predeterminada hacia la destrucción que estaba escrita en las estrellas de su nacimiento. Al crecer como el menor de 5 hijos en una familia que luchaba por sobrevivir, las primeras experiencias de Richard lo moldearían de maneras que la mayoría nunca podría imaginar, forjando una psique que se fracturó antes de tener la oportunidad de formarse. Su padre, Julián Tapia Ramírez, un alcohólico violento, creó un ambiente familiar marcado por el miedo y el abuso, una zona de guerra doméstica donde la ira impredecible del patriarca dictaba el clima emocional del hogar. El castigo físico fue parte habitual de la infancia de Richard, una disciplina brutal que le enseñó que el dolor era la única moneda de cambio. El temperamento de su padre podía volverse violento en un instante, convirtiendo el hogar en un campo de batalla para el pequeño, donde la seguridad era un concepto desconocido y la supervivencia una lucha diaria. La brutalidad no se limitaba solo a su padre. Richard también sufría de abandono emocional. Su vida familiar estaba llena de ira y resentimiento, dejándolo a merced de una sólida base de amor y cuidado, un vacío que pronto sería llenado por influencias más oscuras. Este ambiente familiar tóxico no era el único elemento oscuro que influía en el joven Richard. La atmósfera estaba cargada de una tensión pesada y opresiva que parecía calar hondo. La violencia de su padre se correspondía con las profundas cicatrices psicológicas que cargaba, cicatrices que infligió a sus hijos con su comportamiento errático y aterrador. Los primeros años de Richard también estuvieron marcados por una serie de experiencias cercanas a la muerte, accidentes que parecían presagiar una vida que pendía precariamente entre la existencia y el olvido. De niño, Richard sufrió varios incidentes violentos que le provocaron lesiones en la cabeza, algunas tan graves que lo dejaron inconsciente durante largos periodos, traumas que desestabilizaron la estructura física de su cerebro en desarrollo. El daño cerebral resultante se convertiría en un rasgo distintivo de su vida, una alteración fisiológica que quizás cortocircuitó su capacidad de empatía y control de impulsos. Los psiquiatras especularon posteriormente que este traumatismo craneal influyó significativamente en el desarrollo de su temperamento volátil y su tendencia a exhibir comportamientos psicopáticos
creando la base biológica del monstruo en el que se estaba convirtiendo. Las primeras señales de alerta fueron inconfundibles, aunque en aquel momento se las desestimó como simples acciones erráticas de un niño con problemas, ignoradas por una sociedad que aún no comprendía la naturaleza de un asesino en serie. Incluso a temprana edad, la fascinación de Richard por la muerte y la violencia comenzó a aflorar, una curiosidad morbosa que lo distinguió de sus compañeros y delató un profundo trastorno interno. Su escape de la agobiante tensión doméstica lo llevaba a lugares de soledad, como el cementerio local, donde deambulaba entre las lápidas, encontrando un extraño consuelo en la presencia de los muertos. El tranquilo aislamiento del cementerio se convirtió en un refugio temporal para Richard, un lugar donde el caos de su sala de estar no podía alcanzarlo, y donde el silencio de la tumba le ofrecía una paz que no podía encontrar entre los vivos. Pero no era solo la soledad lo que lo atraía, sino la sensación de permanencia y finitud que acompañaba a la muerte, una fascinación por el fin de la vida que pronto se transformaría en una obsesión por causarlo. En medio de esta agitación, el mundo de Richard chocó con algo aún más oscuro, una influencia catalizadora que aceleraría su caída en la locura y la depravación. A los 12 años, Richard fue acogido por su primo mayor, Miguel Mike Valles, un veterano de la guerra de Vietnam, cuyas experiencias durante la guerra le habían destrozado la mente y despojado de su humanidad. Valles no era solo un alma atormentada, era un asesino por derecho propio, alguien cuya sed de sangre estaba bien documentada y que trajo los horrores de la selva de vuelta a las calles de Texas. Richard más tarde relataría las historias gráficas que su primo compartía, relatos de violaciones, asesinatos y la brutalidad de la guerra, narrados no con remordimiento, sino con una inquietante sensación de orgullo y deleite. Valles incluso le mostró a Richard las horribles polaroids de cuerpos mutilados, algunas de las cuales mostraban a mujeres desmembradas y decapitadas, prueba visual de las atrocidades que los hombres eran capaces de infligirse unos a otros. En lugar de repeler estas imágenes, Richard se sintió cautivado, se sintió atraído por ellas con una fascinación inquietante, contemplando el abismo de la crueldad humana y encontrando allí algo que resonaba con su propia oscuridad. Estas tempranas exposiciones a la violencia se convertirían en los cimientos de sus posteriores actos criminales, el currículo de una educación retorcida que le enseñó que la dominación y la muerte eran las máximas expresiones del poder. La oscuridad que había comenzado a envolver su infancia cobraba ahora forma propia, moldeándolo como un recipiente para la violencia que presenció y las historias que absorbió. A medida que transcurría su adolescencia, el comportamiento de Richard se volvió cada vez más errático. Su brújula interna giraba descontroladamente mientras buscaba emular la brutalidad que idolatraba. Ya no era un simple observador pasivo de la violencia. Era un participante activo, buscando maneras de manifestar los impulsos caóticos que bullían bajo la superficie de su piel. Sus primeros encuentros con las drogas, en particular la marihuana, y posteriormente el LSD, desdibujaron los límites entre la realidad y las fantasías distorsionadas que comenzaron a consumirlo, alterando su percepción hasta que el mundo que lo rodeaba se convirtió en un paisaje surrealista de posibles víctimas. Para cuando Richard llegó a la mitad de su adolescencia, experimentaba con algo más que drogas. Abrazaba un estilo de vida violento y desviado, alejándose cada vez más de la luz de la sociedad y adentrándose más en las sombras. Sus fantasías, ahora impregnadas de sangre y brutalidad, comenzaron a filtrarse en su vida consciente,
ocupando sus pensamientos e impulsando sus acciones de maneras cada vez más peligrosas. Empezó a cazar pequeños animales en el desierto cerca de su casa, y sus acciones no eran por necesidad, sino por la misma curiosidad retorcida que habían alimentado las historias macabras de su primo. Disfrutaba del acto de matar. Primero coyotes y conejos. Luego, al crecer, la emoción de herir a la gente, practicando el arte de quitar la vida a criaturas indefensas. Estos años de formación fueron cruciales para moldear al hombre en el que se convertiría, y fueron solo el comienzo del descenso de Richard hacia algo mucho más oscuro, un preludio de los horrores que finalmente desataría sobre el mundo. A los 15 años, Richard presenció un suceso que quedaría grabado para siempre en su memoria, un momento de violencia suprema que serviría como la ruptura definitiva de su empatía. Su primo Miguel disparó y mató a su segunda esposa, Jessie, en la cara durante una disputa doméstica, un acto de brutalidad repentina e irreversible que ocurrió ante los ojos de Richard. El suceso fue escalofriante, no solo por su brutalidad, sino por la reacción de Richard, que carecía del horror o el pánico que cualquier ser humano normal sentiría en una situación así. Mientras que la mayoría se habría horrorizado, Richard estaba fascinado por el asesinato, observando los mecanismos de la muerte con una indiferencia fría y clínica que aterrorizaba a quienes pudieran haberlo notado. Su distanciamiento emocional del suceso indicó algo profundamente inquietante, una profunda desconexión con el valor de la vida humana que indicaba que su transformación estaba casi completa. Este incidente marcó un punto de inflexión. La percepción de Richard sobre la violencia se estaba normalizando. Ya no era algo que temer, sino algo que buscar, un método válido para resolver conflictos y una fuente de intenso estímulo. Su relación con su familia se tensó y se encerró cada vez más en sí mismo, encontrando consuelo en sus fantasías de violencia, que ahora tenían un ancla real en el asesinato que había presenciado. Para entonces, ya no era solo un niño inocente. Los restos de su inocencia infantil habían sido borrados por el disparo que mató a Jessie. Se estaba convirtiendo en alguien capaz de la misma brutalidad que había presenciado. Un aprendiz monstruoso dispuesto a superar a su maestro en crueldad y alcance. A los 16 años, Richard abandonó la escuela, distanciándose aún más del mundo que lo rodeaba y cortando los últimos lazos institucionales que podrían haberlo mantenido anclado en la normalidad. El camino típico de un adolescente problemático: rebelión, faltar a la escuela, arremeter, se vio agravado por un peligroso cambio en su psique, un movimiento hacia una existencia depredadora. Ya no sentía la necesidad de amoldarse a las normas o expectativas sociales. Las reglas del mundo civilizado ya no se aplicaban a un hombre que había enfrentado el asesinato y sonreído. En cambio, se inclinó hacia el estilo de vida desviado, el mismo que su primo le había enseñado, abrazando el caos y la suciedad como su hábitat natural. No pasó mucho tiempo antes de que Richard comenzara su primera incursión seria en el crimen. Pequeños robos y allanamientos que le servían tanto de medio de supervivencia como de una forma de financiar su creciente adicción a las drogas, practicando el sigilo que luego usaría para cazar humanos. Pero esto era solo el comienzo. Pronto, la emoción del robo no fue suficiente. La mera adquisición de propiedades no logró satisfacer el hambre más profunda y oscura que le roía el alma. El mundo al que se adentraba no era solo uno de robo y rebelión. Era un reino de dolor, muerte y sufrimiento. Un reino donde podía ejercer control total sobre la vida de los demás. La noche se convirtió en su aliada, y la oscuridad en su dominio, un manto bajo el cual podía transformarse de vagabundo,
en Dios de la muerte. A los 22 años, Richard dejó Texas atrás y se mudó a California, buscando liberarse del pasado que lo atormentaba, pero cargando con los demonios del Paso en el corazón. Pero California no era un lugar de salvación, sino un lugar donde su oscuridad podía florecer por completo. Una metrópolis en expansión, con millones de desconocidos, donde un depredador podía esconderse a plena vista. Viviendo nómadamente entre San Francisco y Los Ángeles, las actividades delictivas de Richard se intensificaron, y los robos que antes cometía para financiar su adicción se convirtieron en oportunidades para algo mucho más siniestro. Los allanamientos de morada se convirtieron en allanamientos de morada. Irrumpía en casas robando a los residentes, pero la mayoría de las veces estos robos venían acompañados de algo mucho peor, una prueba de fuego donde infligía dolor solo para ver qué se sentía. El primer asesinato, aunque desconocido en ese momento para él, llegaría pronto, desencadenando una cadena de acontecimientos que cambiaría para siempre el curso de la historia de California, iniciando una línea de terror que el Estado jamás olvidaría. Richard Ramírez se estaba convirtiendo en algo más que un simple delincuente. Se estaba despojando de la piel de un ladrón y revelando las escamas de un monstruo. Se estaba transformando en algo mucho más aterrador, un asesino. No fue un proceso gradual, fue una erupción de la violencia que había estado creciendo en su interior durante décadas. Fue un salto a la locura, un abandono total de la humanidad en favor de un hedonismo sádico sin límites. Había nacido el acechador nocturno, una criatura de las sombras que se alimentaría del miedo de todo un pueblo. Con el inicio de su oleada de asesinatos, la vida de Ramírez se convirtió en una mezcla de sangre, violencia y miedo, una frenética cruzada de destrucción que parecía no tener otro patrón que la pura maldad. Su primera víctima, Mei Leung, sería solo el comienzo, la primera nota de una sinfonía de gritos que resonaría por toda la costa. A partir de ahí, el terror no haría más que crecer, alimentándose de su necesidad de poder y control, y su sed de sufrimiento se expandía con cada vida que cobraba. Sus crímenes dejarían una huella imborrable en el estado de California, una huella que jamás se desvanecería, sin importar el tiempo transcurrido, manchando la memoria colectiva de la región con la sangre de inocentes. A medida que las actividades criminales de Richard Ramírez evolucionaban, también lo hacía su brutalidad, volviéndose la violencia más ingeniosa, más sádica y más ritualista con cada ataque. Lo que comenzó como un hurto menor, pronto se transformó en algo mucho más siniestro, algo profundamente arraigado en su insaciable sed de violencia y control, un deseo de jugar a ser Dios con las vidas de sus víctimas. Su primer asesinato conocido ocurrió el 10 de abril de 1984, cuando le quitó la vida a Mei Leung, de 9 años, un crimen de tal crueldad que conmocionó incluso a los detectives de homicidios más curtidos de la ciudad. Este atroz crimen en San Francisco marcaría el momento en que se establecería la identidad de Ramírez como asesino, demostrando que nadie, ni siquiera un niño, estaba a salvo de su ira. Atrajo a Leung al sótano de su complejo de apartamentos, donde procedió a golpearla, estrangularla y agredirla sexualmente, violando todos los tabúes de la existencia humana en un solo acto de depravación. La brutalidad no se detuvo allí. Después de acabar con su vida, Ramírez colgó su cuerpo de una tubería, mostrando su sádica necesidad de dominio y manipulación, tratando el cuerpo de la niña como un trofeo grotesco. Fue un escalofriante precursor de la pesadilla que vendría después, una señal de que este asesino obtenía placer no solo del asesinato,
sino de la profanación de la víctima. Pero en ese momento sucedió algo crucial. Ramírez, sin saberlo, saltó a la fama, aunque nadie conocía aún su nombre, dejando atrás las primeras piezas del rompecabezas que eventualmente lo llevaría a la ruina. Al principio, la policía tuvo dificultades para vincular este asesinato con un patrón más amplio, descartándolo como un incidente aislado, sin saber que estaban presenciando el nacimiento de un asesino en serie. Pero la verdad era mucho más inquietante. El acechador nocturno, como pronto sería conocido, había comenzado su racha de asesinatos en serio, sentando las bases para un reinado de terror que se extendería por toda California. En ese momento, era imposible prever la devastación que traería a los residentes de Los Ángeles, y más allá, el inmenso dolor que estaba a punto de infligir al mundo. Cada asesinato sería un nuevo capítulo, con Ramírez creando cuidadosamente su estilo característico, aleatorio, cruel y con símbolos satánicos que insinuaban una motivación mucho más oscura que la simple sed de sangre. La naturaleza de sus crímenes solo aumentó la confusión en torno a su identidad, ya que cambiaba de armas, tipos de víctimas y lugares con una frecuencia caótica que desconcertaba a los analistas. Al principio, la policía ni siquiera estaba segura de estar tratando con el mismo asesino, ya que la falta de un modus operandi consistente dificultaba conectar los puntos entre las dispares escenas de matanza. Ramírez logró evadir a las autoridades con facilidad. Sus brutales ataques parecían aleatorios, impactaban como un rayo y desaparecían con la misma rapidez. Ninguna víctima en particular destacaba, ningún lugar era seguro. Ramírez atacaba cuando menos se esperaba, generalmente en plena noche, colándose por ventanas, derribando puertas y lanzando sus ataques con una precisión fría que lo hacía casi imposible de atrapar. La aleatoriedad de sus ataques era parte de lo que lo hacía tan aterrador. Significaba que cualquiera podía ser el siguiente, que no había ningún perfil que encajara ni ningún comportamiento que evitar para garantizar la seguridad. No era solo la violencia, sino la imprevisibilidad. Su próxima víctima podía ser cualquiera, en cualquier lugar, creando una mentalidad de asedio psicológico en todo el estado. Era una sombra que acechaba fuera de la vista, siempre observando, siempre esperando, un monstruo debajo de la cama que resultó ser demasiado real. Para el verano de 1984, Ramírez ya había asesinado al menos a 2 personas. Jenny Vincow, una mujer de 79 años, y May Leung, demostrando que la edad no era un obstáculo para su crueldad. Pero fue el año siguiente el que realmente lo distinguiría como uno de los asesinos en serie más despiadados de la historia estadounidense. Un año de sangre que redefiniría los límites de la depravación humana. El 17 de marzo de 1985, Ramírez se dirigió al tranquilo pueblo de Rosemead, donde cometería un crimen que marcaría una oscura escalada en su racha, el inicio de un frenesí que no se detendría hasta su captura. Su víctima, María Hernández, de 22 años, estaba estacionada frente a su casa cuando Ramírez se acercó a ella y le disparó en la cara con una pistola calibre .22, un acto de violencia repentina y explosiva. Pero por un capricho del destino, Hernández sobrevivió. Sus llaves desviaron la bala justo cuando ella las levantó en defensa propia. Una intervención milagrosa que le salvó la vida. Ella fingió estar muerta, y Ramírez, asumiendo que la había matado, abandonó el lugar, mostrando la arrogancia que eventualmente contribuiría a su perdición. Pero dentro de la casa se encontró con otra víctima, Dale Yoshie Okazaki, de 34 años,
quien había oído el disparo e intentó huir, huyendo para salvar una vida que estaba a punto de ser truncada. Ella no tuvo tanta suerte. Ramírez le disparó en la frente, matándola instantáneamente, dejando su cuerpo como testimonio de su letal eficacia. Lo que fue aún más escalofriante que los asesinatos en sí fue el hecho de que, horas después, Ramírez continuó su racha, cometiendo 2 asesinatos más en el mismo día, impulsado por una sed insaciable de muerte. En Monterey Park, disparó y mató a Sai Lian Verónica Yu, de 30 años, y luego procedió a atacar a una tercera víctima, Vincent Zázara, de 64 años, en Whittier, moviéndose de pueblo en pueblo como una plaga. Zázara recibió un disparo mientras dormía, y su esposa, Maxine, enfrentaría un destino espantoso, despertando en una pesadilla de la que nunca escaparía. Ramírez la torturó, exigiéndole saber dónde estaban escondidos los objetos de valor, y luego mutiló su cuerpo de forma ritual. Le talló una cruz invertida en el pecho, le arrancó los ojos y los guardó en un joyero, una escena de tal horror que traumatizó a los investigadores que la encontraron. Su método de asesinato no consistía solo en quitar vidas, sino en infligir terror, crear una impresión duradera en sus víctimas y transmitir el mensaje de que era un agente del mal puro. Para entonces, los medios de comunicación habían empezado a prestar atención. El público estaba aterrorizado y la policía se encontraba bajo una enorme presión para atrapar al asesino antes de que volviera a atacar, sabiendo que el monstruo estaba acelerando. Su nombre, aunque aún desconocido, ahora era susurrado por los residentes de Los Ángeles, y más allá, un fantasma de la era moderna. La prensa comenzó a llamarlo el acosador nocturno, un nombre que atormentaría a la ciudad durante meses, capturando a la perfección la naturaleza depredadora de sus cacerías nocturnas. Sin embargo, a pesar de la creciente atención mediática, Ramírez seguía siendo escurridizo. Las pistas estaban ahí, huellas, pruebas balísticas y descripciones de testigos, pero ninguna fue suficiente para atraparlo, pues se escabullía una y otra vez. Mientras se desplazaba entre Los Ángeles y San Francisco, sus crímenes continuaban, y las autoridades luchaban por descifrar el misterio de su identidad, persiguiendo a un fantasma que solo dejaba cadáveres. Cada nuevo ataque conmocionaba a la comunidad, y el nombre de Ramírez se convertía en sinónimo de miedo, dominando los titulares y las pesadillas de millones. Las autoridades comenzaron a comprender que se enfrentaban a un asesino único, alguien que no parecía seguir los patrones habituales de los asesinos en serie, que desafiaba la categorización y la predicción. Su aleatoriedad, su brutalidad y sus motivaciones aparentemente inexplicables dejaban claro que era una figura única y aterradora, una anomalía en los anales del crimen. Pero incluso con la creciente evidencia, la policía seguía sin estar más cerca de encontrarlo, y su frustración crecía con cada amanecer que traía noticias de otra atrocidad. El miedo que se apoderó de California no se limitaba a los crímenes en sí, sino a que nadie sabía dónde ni cuándo volvería a atacar, lo que creaba una ansiedad generalizada que se cernía sobre el estado como una nube de smog. Podía ser cualquiera, podía estar en cualquier lugar. Era el extraño en la calle, la sombra en el callejón, el ruido en el patio trasero. A medida que la matanza de Ramírez se intensificaba, también lo hacía el miedo público, alcanzando un punto álgido que rozaba la histeria colectiva. Nadie estaba a salvo. Los asesinatos eran cada vez más frecuentes, y la aleatoriedad de los ataques hacía imposible predecir quién sería la próxima víctima, paralizando la ciudad de terror. Las calles de California, antes llenas del bullicio de la vida cotidiana,
ahora parecían inquietantemente silenciosas por la noche, como si toda la población contuviera la respiración. La gente cerraba sus puertas antes, las familias se apiñaban y la policía, desbordada, seguía buscando respuestas que parecían eludirlos a cada paso, persiguiendo un fantasma por la expansión urbana. A pesar del creciente miedo, Ramírez no daba señales de detenerse. Sus crímenes se volvían aún más brutales, su sadismo alcanzando nuevas cotas de depravación. En un caso particularmente horrendo, Ramírez atacó a Mabel Bell, de 83 años, y a su hermana discapacitada, Florence Lang, de 81, en Monrovia, atacando sin vacilación a los miembros más vulnerables de la sociedad. Las ató y las aporreó antes de usar un cable eléctrico para electrocutarlas, disfrutando de su dolor e impotencia. Violó a Lang antes de grabarle un pentagrama en el cuerpo, una firma satánica que demostraba su lealtad a la oscuridad que veneraba. La naturaleza macabra de este ataque conmocionó a la comunidad, y la prensa volvió a amplificar el terror, divulgando los detalles de su salvajismo a una nación horrorizada. Para entonces, el nombre de Ramírez era conocido en todo el país. Sus crímenes habían pasado de ser un misterio local a una pesadilla nacional, un símbolo de la decadencia urbana y el peligro de la década de 1980. Pero incluso mientras la policía cerraba el paso, Ramírez se mantuvo un paso por delante, actuando con la astucia de un depredador que sabe que lo están cazando. Sus ataques eran caóticos, dejaban pocas pistas, y dominaba el arte de eludir la captura, utilizando coches robados y el vasto anonimato de la red de autopistas de Los Ángeles. Era un fantasma que entraba y salía de la vida de sus víctimas sin dejar rastro, desapareciendo incluso antes de que se oyeran las sirenas a lo lejos. Su capacidad para permanecer oculto era a la vez exasperante y aterradora, sugiriendo un nivel de competencia que contradecía su caótico estilo de vida. Y a medida que el número de muertos seguía aumentando, la presión sobre las fuerzas del orden aumentaba, y los detectives trabajaban hasta el agotamiento en un intento desesperado por detenerlo. Sabían que cada día que no lo atraparan, se perderían más vidas inocentes, y la sangre de la ciudad estaba manchada tanto en sus manos como en las suyas. Con el paso de los meses, los residentes de Los Ángeles y San Francisco se desesperaban cada vez más, comprando armas, instalando sistemas de alarma y observando a sus vecinos con recelo. El terror que había comenzado en los rincones oscuros de sus hogares ahora impregnaba cada aspecto de sus vidas, cambiando su forma de vivir, dormir y respirar. Las ciudades, antaño prósperas, se habían convertido en cotos de caza, y la gente, presa, atrapada en un juego de supervivencia contra un enemigo invisible. Richard Ramírez había convertido las calles en una zona de guerra, un lugar donde la muerte podía azotar en cualquier momento, transformando el sueño californiano en una pesadilla distópica. La policía también se estaba frustrando. Habían recopilado pruebas, buscado pistas y seguido cada pista, pero Ramírez siempre estaba fuera de su alcance, un paso por delante de la justicia. El asesino que había aterrorizado a California durante tanto tiempo parecía burlarse de las autoridades, dejando sus símbolos satánicos como burla a quienes intentaban detenerlo. Cada vez que creían estar cerca de él, se desvanecía en la noche, dejándolos solo con los cuerpos de sus víctimas y el miedo que se había apoderado de la población, un ciclo de violencia que parecía interminable. No fue hasta agosto de 1985, cuando Ramírez cometió lo que sería uno de sus últimos ataques, que las autoridades finalmente obtuvieron el alivio que necesitaban, un rayo de esperanza en una época de desesperación.
El 6 de agosto, viajó a las afueras de Los Ángeles, donde atacó a la pareja, Chris y Virginia Peterson, desatando su violencia contra ellos en su propia casa. Aunque ambos resultaron gravemente heridos, sobrevivieron, y su capacidad para proporcionar una descripción detallada de su agresor resultaría clave para llevar finalmente a Richard Ramírez ante la justicia. Su resiliencia se convirtió en su perdición. El avance llegó cuando Chris Peterson, a pesar de estar gravemente herido, logró recordar detalles específicos sobre su atacante, pintando una imagen del monstruo para la policía. A partir de esto, la policía pudo crear un retrato robot del asesino, dando rostro al nombre que había aterrorizado a la costa oeste. Sin embargo, la prueba que pronto resultaría ser la más importante fue un par de zapatos encontrados en una de las escenas del crimen, un objeto mundano que sellaría su destino. Los investigadores relacionaron las distintivas huellas de zapatos con un par de zapatillas Avia, poco comunes en aquel entonces, una huella poco común que se convirtió en una pista que los condujo directamente hacia él. La policía pudo rastrear la compra de los zapatos, reduciendo el sospechoso a un solo individuo, Richard Ramírez, poniendo finalmente nombre a la pesadilla. La búsqueda de Ramírez estaba en marcha. Las autoridades comenzaron a recorrer California en busca del hombre que había aterrorizado al estado durante tanto tiempo, con la red cada vez más cerrada. El 30 de agosto de 1985, pocos días después del ataque a Peterson, Ramírez cometió un error fatal. Se aventuró a salir en público, completamente inconsciente de que su imagen ahora era ampliamente reconocida. Su arrogancia finalmente lo cegó ante el peligro que corría. Esa noche, entró en una tienda de conveniencia en el este de Los Ángeles, buscando algo de beber, sin saber que su rostro aparecía en la portada de todos los periódicos. Mientras caminaba por los pasillos, un grupo de ancianas que habían visto su foto en las noticias lo reconocieron de inmediato. Su miedo se convirtió en la certeza de que el diablo estaba justo frente a ellas. Presa del pánico, Ramírez intentó huir, saliendo corriendo de la tienda e intentando robar un vehículo, pero fue confrontado por un grupo de vecinos que no tenían intención de dejarlo escapar. Los residentes, furiosos y aterrorizados, lo tiraron al suelo y lo retuvieron hasta que llegó la policía, propinándole una paliza al hombre que había golpeado a tantos otros. El momento en que Richard Ramírez fue capturado marcó el fin de su matanza, una conclusión repentina y violenta a un verano de sangre. Fue un momento de catarsis para los californianos, que habían vivido con miedo constante durante más de un año, una exhalación colectiva al encadenar al monstruo. El terror finalmente había terminado. La noche volvía a ser del pueblo. La captura de Richard Ramírez fue dramática. En una cruel ironía, el hombre que había eludido a la policía durante más de un año fue finalmente llevado ante la justicia por las mismas personas a las que había aterrorizado, los ciudadanos que se alzaban para reclamar sus calles. Mientras era llevado a rastras bajo custodia policial, ensangrentado y golpeado, parecía casi indiferente. Su rostro no reflejaba ni miedo ni remordimiento, una máscara de desapego psicópata. Para quienes presenciaron sus atrocidades de primera mano, el momento fue agridulce. Verlo esposado fue una victoria, pero no reparó el daño que había causado. Había una sensación de alivio al saber que esta pesadilla finalmente había terminado. Pero para los sobrevivientes de sus ataques, las cicatrices emocionales nunca desaparecerían. El recuerdo de sus ojos los perseguiría para siempre. Su arresto marcó un punto de inflexión en la investigación.
pero también marcó el inicio de un largo y doloroso camino hacia la justicia para sus víctimas. Una batalla legal que se prolongaría durante años. Tras su captura, Richard Ramírez saltó rápidamente a la fama, convirtiéndose en el rostro más famoso de Estados Unidos por las razones equivocadas. Su rostro, antes una sombra en la oscuridad, ahora aparecía en periódicos y pantallas de televisión, mirando con ojos hundidos que parecían burlarse del espectador. El acosador nocturno ya no era un enigma, era un hombre con un nombre, un pasado y un futuro que se cernía sobre él rápidamente, despojado de su misterio y revelado como un delincuente común. Pero incluso mientras las pruebas en su contra se acumulaban, huellas dactilares, ADN, testimonios de testigos, Ramírez mantenía una calma inquietante, aparentemente disfrutando de la atención que recibía. Su falta de remordimiento y su extraño comportamiento bajo custodia solo aumentaron la sensación de inquietud en torno a su caso, ya que interpretó el papel de villano a la perfección. Durante su primera comparecencia ante el tribunal, sorprendió a todos al levantar la mano y dibujar un pentagrama, gritando «¡Salve, Satanás!» ante una sala atónita. Su desafío fue tan perturbador como inquietante, una clara señal de que no reconocía la autoridad del tribunal ni las leyes humanas. La sala, ya de por sí llena de tensión, se enfriaba con cada arrebato. La presencia de la maldad pura se palpaba en el aire. A pesar de su comportamiento errático, las pruebas contra Ramírez eran abrumadoras, una montaña de pruebas que no dejaba lugar a dudas sobre su culpabilidad. La policía había encontrado su huella dactilar en un coche robado. Había comparado las huellas de sus zapatos con las encontradas en las escenas del crimen y había vinculado las pruebas balísticas de sus armas con los asesinatos, tejiendo una red de la que no pudo escapar. Se enfrentaba a docenas de cargos, incluyendo 13 cargos de asesinato, 5 cargos de intento de asesinato, 11 cargos de agresión sexual y 14 cargos de robo, una letanía de crímenes que parecían sacados de una novela de terror. Era evidente que el sistema legal estaba a punto de descargar sobre él todo el peso de la justicia, buscando venganza por las vidas que había robado. Pero incluso al comenzar el juicio, las acciones de Ramírez parecían alimentar el frenesí mediático, y su teatralidad lo convertía en el centro de atención. Cada uno de sus movimientos era documentado, cada palabra analizada, como si su notoriedad se hubiera vuelto tan importante como el crimen mismo, transformando el juicio en un circo macabro. El juicio de Richard Ramírez se había convertido en un espectáculo, un sombrío recordatorio del miedo que había asolado California durante tanto tiempo, reproducido en los noticieros nocturnos. La obsesión de los medios con Ramírez solo era comparable al miedo que había inspirado en el público, creando una espiral de horror y fascinación. Las familias que habían vivido en constante terror ahora se enfrentaban al hombre que les había causado dolor, obligadas a compartir habitación con el artífice de su miseria. Para las familias de las víctimas, el juicio era un momento largamente esperado de rendición de cuentas, una oportunidad para que se hiciera justicia. Habían soportado meses, incluso años, de trauma emocional, y ahora finalmente iban a enfrentarse al hombre que les había destrozado la vida, mirándolo a los ojos y exigiéndole respuestas. Pero para muchos, el juicio también fue un proceso difícil. Revivir los horrores vividos, reabrir heridas que apenas comenzaban a sanar. Al relatar los detalles de los ataques, tuvieron que afrontar el profundo dolor de perder a seres queridos por la violencia de los ataques de Ramírez, y su testimonio sirvió como testimonio de su fortaleza. Las familias de las víctimas
muchas de las cuales habían lidiado con el dolor y el trauma en silencio, ahora tenían que lidiar con el circo mediático que rodeaba el caso, luchando por la dignidad frente al sensacionalismo. El tribunal se convirtió en un campo de batalla no solo por la justicia, sino por el cierre que muchos buscaban con tanta desesperación, una lucha por recuperar la narrativa del asesino. A medida que se desarrollaba el juicio, Richard Ramírez permaneció en silencio en el estrado, negándose a hablar en su defensa, dejando que sus crímenes hablaran por sí solos. Su comportamiento era errático, sus comentarios extraños. En un momento dado, hizo una declaración inquietante a la prensa. No es para tanto. La muerte siempre era parte del asunto. Nos vemos en Disneylandia. Una frase que dejó atónito al país. Era como si no comprendiera la gravedad de la situación, o tal vez simplemente le daba igual, observando el proceso con la indiferencia de un observador ajeno. Para él, la muerte era una parte inevitable del camino que había elegido, y la aceptó con encogimiento de hombros, aceptando su papel de antagonista. Fue esta escalofriante falta de remordimiento lo que lo hizo aún más monstruoso a los ojos del público, confirmando que ya no quedaba humanidad que salvar. El 20 de septiembre de 1989, tras semanas de testimonios y deliberaciones, el jurado emitió un veredicto, la sentencia que todos esperaban. Richard Ramírez fue declarado culpable de 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos, una condena exhaustiva de sus actos. El veredicto no sorprendió a nadie. Las pruebas eran irrefutables, y Ramírez apenas se había esforzado por ocultar su culpabilidad, casi retando al jurado a que lo condenara. Mientras el juez leía los cargos, las familias de las víctimas respiraron aliviadas, sintiendo el peso de los últimos años, aliviado. El reinado de terror de Ramírez había llegado a su fin. Fue condenado a muerte, un castigo justo por la masacre que había causado, destinado a morir en la cámara de gas. Sin embargo, incluso ante esta sentencia, Ramírez no mostró remordimiento. Su expresión permaneció fría e indiferente, un insulto final a quienes había herido. Era como si el tribunal no le hubiera importado, como si el castigo al que se enfrentaba fuera solo una parte más del juego, una cuenta que había saldado. A pesar de la decisión del jurado, el caso de Richard Ramírez estaba lejos de terminar. La maquinaria legal seguiría funcionando durante décadas. En los años posteriores a su condena, apelaría su sentencia de muerte en múltiples ocasiones, utilizando todas las vías legales disponibles para retrasar su ejecución. Pero sus batallas legales, aunque significativas, no cambiarían el hecho de que había sido declarado culpable de los crímenes más horrendos imaginables. Su culpabilidad establecida sin lugar a dudas. La pesadilla que había traído a California había terminado en la cruda realidad de su condena, pero había dejado una cicatriz imborrable en el estado, una mancha en la historia de la costa oeste. Para muchos, su juicio había sido un momento de justicia, una confirmación de que la sociedad no toleraría tal maldad. Pero para otros, fue un momento definitivo, el cierre de una puerta en una habitación llena de horrores. El asesino que había atormentado sus vidas durante tanto tiempo, ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos, pero el daño emocional que había causado a sus víctimas era irreversible. Las piezas faltantes de sus vidas se habían perdido para siempre. El caso de Richard Ramírez no solo se materializó en su condena y sentencia, sino también tras su encarcelamiento, un largo epílogo que se desarrolló tras muros de concreto. Mientras era escoltado a la prisión estatal de San Quintín para esperar su ejecución,
se convirtió en una figura que inspiraba miedo y fascinación, el monstruo residente de la prisión más infame de California. El hombre que una vez había caminado libremente entre los californianos, cazando y matando con impunidad, ahora estaba encerrado en una celda, esperando su destino final, despojado de su poder para herir. Pero incluso en prisión, la notoriedad de Ramírez no disminuyó. De hecho, pareció crecer, alimentándose de la oscura curiosidad del público. El público, aún atemorizado por el miedo al acechador nocturno, centró su atención en su tiempo tras las rejas, preguntándose qué pasaba por la mente de semejante hombre. Durante su encarcelamiento, Ramírez continuó alimentando su propia leyenda. Era un maestro manipulando a los medios y la percepción que el público tenía de él, manteniendo su imagen de rebelde peligroso. Durante su condena a muerte, recibió cartas de admiradoras que se sentían inexplicablemente atraídas por él, un fenómeno conocido como hibristofilia que desconcertó a los psicólogos. Algunas incluso le declararon su amor, a pesar de los horribles crímenes que había cometido, viendo un alma rota donde otras veían un demonio. En 1996 se casó con Doreen Lioy, una mujer que le había escrito durante años, una boda que tuvo lugar en San Quintín. Su relación, aunque extraña, fue un reflejo de la extraña fascinación que Ramírez seguía inspirando en algunas, un carisma oscuro que trascendía los muros de la prisión. Para ellos, era un símbolo de rebelión, de desafío al sistema, un antihéroe incomprendido que luchaba contra un mundo corrupto. Pero para el resto del mundo, seguía siendo un monstruo, su nombre asociado para siempre con el miedo y el derramamiento de sangre, una advertencia sobre la maldad humana. A pesar de su recién descubierta fama, la vida de Ramírez tras las rejas distaba mucho de ser pacífica. El corredor de la muerte es un lugar de espera, y él esperaba una fecha que nunca llegó. Continuó apelando su sentencia de muerte, pero todos los intentos fueron infructuosos y los tribunales confirmaron constantemente la legitimidad de su condena. Con el paso de los años, se convirtió en una figura mediática. Su nombre nunca desapareció del todo de la conciencia pública, resurgiendo en documentales y artículos. Se había convertido en un símbolo del mal, la encarnación del terror que una vez infligió al pueblo de California, un referente para otros asesinos. Pero incluso muerto, el legado de Richard Ramírez perduraría, persistiendo mucho después de que su cuerpo se descompusiera. Sus crímenes, su juicio y el miedo que infundió en los corazones de tantos jamás serían olvidados, grabados en el ADN cultural de Los Ángeles. Cuando Richard Ramírez falleció por complicaciones de un linfoma de células B, el 7 de junio de 2013, a los 53 años, fue un final silencioso para una vida llena de horror, un gemido en lugar del estallido que podría haber esperado. Sin embargo, su muerte no les trajo un cierre a todos. Para las familias de sus víctimas, para los sobrevivientes de sus ataques, su fallecimiento marcó el final de un largo y doloroso capítulo, pero no borró el pasado. Las cicatrices de sus crímenes quedarían grabadas para siempre en sus vidas, recordatorios de los seres queridos que habían perdido y del terror que habían padecido. Tras su muerte, Richard Ramírez ya no era el fantasma que acechaba las calles de California. Era solo un cadáver, despojado de la mística que había cultivado. Pero su memoria, su legado y el terror que había inspirado perdurarían, una sombra que la luz del día no podría disipar. El legado de Richard Ramírez es complejo. Por un lado, se le recuerda como uno de los asesinos en serie más infames de la historia estadounidense, y su nombre está ligado para siempre al régimen de terror
que asoló California durante más de un año. Sus crímenes fueron brutales y sin sentido, y su falta de remordimiento solo profundizó el horror que lo rodeaba, asegurando su lugar en el panteón de los monstruos. Pero por otro lado, su caso también pone de relieve la fascinación que pueden inspirar las figuras malvadas, revelando un oscuro trasfondo en la obsesión de la sociedad con el crimen. Ramírez se convirtió en una especie de icono cultural. Su nombre era sinónimo del miedo que había infundido en el público, referenciado en canciones, películas y obras de arte. Su rostro apareció en innumerables documentales, artículos y libros. Era un símbolo de la oscuridad que puede acechar en el alma humana, un espejo que refleja nuestros miedos más profundos. Pero el verdadero coste del legado de Richard Ramírez no se encuentra en la cobertura mediática ni en la fascinación pública por su figura. Se encuentra en los espacios tranquilos y vacíos que quedan en las mesas. Se encuentra en las vidas que destruyó, sus víctimas, los asesinados, los sobrevivientes y sus familias. Son la verdadera medida de su impacto, los daños colaterales de su locura. El terror que sembró dejó cicatrices emocionales duraderas que jamás sanarían. Un trauma que se transmitió de generación en generación como un defecto genético. Para ellos, Ramírez no era solo un asesino. Era un recordatorio de la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede surgir cuando el mal no se controla. Una lección aprendida con sangre. En los años posteriores a su muerte, su nombre seguiría rondando la memoria de aquellos cuyas vidas destrozó. Un fantasma que se negó a ser exorcizado. La historia de Richard Ramírez es una de miedo, terror y justicia suprema. Un arco narrativo que se inclina hacia la retribución, pero deja destrucción a su paso. Pero también es la historia de las víctimas, las personas reales cuyas vidas fueron arrebatadas por un monstruo, cuyas voces fueron silenciadas, pero cuyos espíritus perduran. Y a medida que su nombre desaparece de los titulares, es el legado de quienes dejó atrás el que perdurará. La resiliencia de los sobrevivientes eclipsando la crueldad del asesino. El terror puede haber terminado, pero las cicatrices durarán para siempre. Un testimonio de la noche en que el diablo caminó en California.